Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículos 38 al 48, y dice así. Juan se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la Gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la Gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la Gehenna, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. No es de los nuestros, le dice el discípulo Juan, un apóstol de Jesús, al mismo Jesús. Claro, desde lejos nos parece algo muy extraño. Es como, ¿cómo tan malo? ¿Cómo tan penca? ¿Cómo tan mala clase este Juan? Que más encima esa persona sin nombre estaba haciendo algo bueno, estaba haciendo un milagro, una sanación. Ciertamente debemos entender, ¿no?, que cada vez que se hace un exorcismo en la época de Jesús, se está hablando de una sanación, ya sea física, espiritual, de lo que sea, porque ellos no conocían las enfermedades como las conocemos nosotros. Y si alguien conoce enfermedades duras, fuertes, chocantes, como es una epilepsia, por ejemplo, o algo así, que no tiene explicación y que de alguna forma hace que la persona se transforme, deje de ser ella misma, se ve como si fuera una especie de posesión demoníaca y da miedo. Y ante el miedo necesitamos buscar un culpable. Pues ahí hay un demonio, un espíritu impuro, lo que sea. Lo importante es que esta persona está sanando en nombre de Jesús. Claro, no es del grupo de los apóstoles, no es del grupo de Jesús. Entonces, los discípulos lo ven como una competencia. Porque al parecer, y lo peor de todo, es que le estaba yendo bien. No dice que trataba de expulsar demonios, no, dice que expulsaba demonios, o sea, que no estaba fracasando en su misión, que no era un chanta típico de estos que sacan demonios con micrófono hoy en día, ¿no? Sino que le iba bien. Pero no les gustó para nada a los discípulos. ¿Por qué? Porque contrasta con lo que están haciendo ellos. Y no nos saquemos la suerte entre gitanos, ¿no? Cuando uno ve al pastor de al lado que está haciendo grandes maravillas, lo primero que uno empieza a pensar es, chuta, entonces tendré que hacer lo mismo, que superarlo, ¿no? Si el otro hace 5 misas, yo hago 6. Y si visita a los ancianos y los sana, entonces yo también. Y si camina sobre fuego, bueno, démosle, total, si él puede, yo también. En vez de buscar
eso que hace bien al otro, empezamos a encontrar una razón para hacer las cosas en nuestra competencia con el otro. Ya no buscando el bienestar, no buscando que conozcan a Cristo, sino buscando un reconocimiento personal. Y seamos honestos, quiero creer que nos pasa a todos. ¿O algunos de ustedes no siente competencia en ningún aspecto de la vida, ni en el trabajo, ni en la casa, con los hermanos? O sea, claro, si todos queremos ser los mejores, todos buscamos aprobación del jefe, del papá, de la pareja. Entonces entramos en una constante comparación con los demás, como decíamos la semana anterior. El problema es que Juan y los discípulos de Jesús trataron de impedírselo cuando estaba haciendo algo bueno, pero no era de los suyos. Y ahí tenemos que ver cómo el miedo actúa sobre nosotros y no nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo necesario y lo que no es necesario. Claro, es más importante que esta persona, aunque no haga nada, sea de los nuestros, a que sea demasiado importante y no sea de los nuestros. ¿O no nos pone nervioso que haya alguien que hace lo mismo que uno y que puede engañar al resto haciéndole creer que es uno? Entonces, eso hace que el piso tiemble y que empecemos a perdernos un poco en aquello que nos mueve hacia la correcta acción cristiana que busca el bienestar del prójimo. Jesús es muy claro en esto. No es de los nuestros, dice Juan. Jesús responde, no está en contra de nosotros, está a favor. Tratamos de impedírselo. Jesús le dice, no se lo impidan. Expulsaba demonios en tu nombre. Un milagro en mi nombre. Bienvenido, habla bien de mí. Y de pronto este Juan se empieza a quedar sin propuesta, sin palabras. Y ahí Jesús hace un giro y habla de la recompensa y les dice, a ver, les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Este personaje sanador, expulsador de demonios, pertenece a Cristo, es de Cristo. No es del grupo de Cristo, pero es de Cristo. Entonces Jesús ahora los contrasta con su propio egoísmo y les dice, a ver, ¿le ofrecieron siquiera un vaso de agua? O sea, aparte de impedirle que haga un bien, trataron de ayudarlo, le ofrecieron ayuda, le ofrecieron alguna palabra que yo les enseñé, les compartieron a él algo del amor que yo he compartido con ustedes. Que esa es la misión, ¿no? O sea, no les estoy diciendo nada nuevo. ¿Fueron cristianos con ese personaje? No, pues. Lo único que pensaban es lo mismo que pensaban en el relato anterior, como vimos en las semanas anteriores también acá en el culto. Y es quién es el mayor, quién es el más grande, quién es más importante, quién se sienta a la derecha de Dios, quién tiene razón, quién es el más lindo, quién es el que Jesús quiere más. Siguen en la misma. Ahora no habla Pedro, habla Juan. O sea que no era solamente Pedro el que estaba equivocado. No, todos los discípulos siguen en esta lucha por saber quién es más importante. Y ahora ya no le preguntan a Jesús, sino que desatan toda su frustración de no estar en el lugar donde ellos quieren estar, encima de un trono, con esta persona sanadora sin nombre. Entonces, ya que Jesús no nos pesca y no nos pone en el trono que merecemos, no vamos a permitir que nadie más nos haga competencia, pues. ¿O no? Y así no vaya a ser que que le funciona más encima, que le sale bien esto de expulsar demonios, nos venga a quitar el puesto a nosotros. Y capaz que ese sí se queda a la derecha de Jesús, capaz que él sí se siente en el trono, capaz que a él sí le digan que lo quieren. No, pues vamos a impedírselo, vamos a cortarle las piernas, las manos, humillémoslos en público. ¿Qué es lo que hacen?
¿O cómo creen ustedes que se lo impidieron? Claro, se juntan todos los discípulos, lo rodean y le dicen, tú no eres de acá, tú no eres de Cristo, tú eres un mentiroso, tú estás haciendo por tu propio bien, tú no buscas la bondad de las personas, nada, lo hicieron bolsa en público. Así se impedía en esa época, no le mandaban una carta. Siempre era humillación pública. Y estos discípulos usan eso porque al parecer este sanador es más poderoso que ellos, pero no es de ellos. No lo controlan. Y ahí empiezan a florecer nuestras inseguridades. ¿Y no nos pasa a todos? Cuando yo quiero correr más rápido y veo que el de al lado de verdad que corre más rápido, no siento esa tentación oculta de pucha, pero capaz que se quiebra el tobillo corriendo, ¿no? Así como no estaríamos tan tristes. El que cocina mejor que yo, ¿acaso no pensamos, bueno, quizás sale un poco más de gas o se corta la luz y, no sé, le queda frío o se le quema, ¿no? Aunque no lo hagamos. No efectuemos el mal, igual lo pensamos. O cuando hay alguien que se ve más lindo que yo en una fiesta, ¿no? ¿Acaso queremos que se le caiga el ketchup encima? O sea, lo pensamos, ya está bien, no le echamos el ketchup como en las películas, pero lo pensamos, porque no queremos que nadie nos haga sombra. Y está bien, somos humanos. El problema está en si somos cristianos. Porque nuestra humanidad la conocemos y es la que yo les estoy diciendo ahora. La respuesta a esto es si somos verdaderamente cristianos, si podemos darle un vaso de agua a la persona que nos hace competencia, aunque no nos haga bien a nosotros, solo porque está haciendo un bien a los demás. Si podemos realmente abandonar ligeramente nuestro ego para ver que hay una lejana posibilidad, muy lejana y casi diabólica, de que esa persona sea mejor que yo. Ojalá no suceda. Dios no lo permita. Pero puede ser o no. ¿Y por qué no hacerlo? Ese es el escándalo del cual habla Jesús en lo que sigue del relato. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños, si alguien llegara a abusar de estas pequeñas personas que no son influyentes, que no tienen grupo, que no son parte del grupo selecto que yo elegí, a eso se refiere con pequeños, no son niños ahora, sino que son personas solitarias. Si alguien llegara a escandalizar a estos solitarios que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Piedra de moler, o sea, no va a salir. Esa es la idea. Jesús ahora está tan molesto, que habla con palabras muy, muy duras. O sea, le está diciendo que se suicide, ¿no es cierto? Es en extremo duro. Esto se llama advertencia. No le dice que lo haga, le hace una advertencia, sería preferible. O sea, hace una comparación para que así entiendan que lo que están haciendo está mal y que lo tomen en serio. No está mandando a que nadie se mate ni que nosotros matemos a nadie. Lo mismo con respecto a las manos, los ojos, los pies. Jesús lo que necesita es que nosotros nos demos cuenta por dónde estamos pecando, para que así cortemos esa relación con el pecado. Tenemos que reconocer si estoy pecando con el ojo, con la mano, con el pie, con los labios. Y esto no tiene nada que ver con la sexualidad que siempre le meten al texto bíblico. Esto se trata de por dónde entra tu tentación, de no reconocer el bien en el otro, sino solo el mal en el otro, que muestra tu propio mal. Entonces, si yo uso mis manos
para no ayudar al otro o para entorpecer su trabajo, entonces es mejor que me la corte, dice Jesús. ¿Por qué? Porque esa mano no te sirve para dar gloria a Dios. Si mis ojos solo sirven para envidiar o para hacer mal de ojo, como se hace en el campo, entonces sácate lo mejor porque no te sirve para servir a Cristo. Y así con el resto de tus miembros, independiente de cuáles sean. El tema es si quiero o no quiero vivir en el reino de Dios. Si quiero vivir en el reino de Dios, debo actuar viviendo en el reino de Dios. Debo obrar viviendo en el reino de Dios. Porque el reino de Dios no viene solo cuando Jesús vuelva en el día final. No, el reino de Dios es ahora, porque Jesús ya instauró el reino de Dios entre nosotros cuando nos enseña a vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos, cuando aprendemos a vivir en amor al prójimo, a uno mismo y sobre todo a Dios. Esa es la vida del reino de Dios que ya tenemos aquí, activa entre nosotros, y que cada vez que actuamos mal, vamos alejándonos nosotros de ese reino y también a los demás. Y la única forma que podemos realmente reconocer que vivimos en el reino de Dios es cuando sacamos lo mejor de nosotros y no solo lo que nace de nuestros propios pecados, egoísmos y competencias con los demás, rivalidades. Por eso Jesús es fuerte en estas palabras, en estas advertencias finales, como se llaman, y habla de que te van a arrojar a la Gehenna. La Gehenna viene a ser como una especie de imagen de algo parecido a un infierno en general, pero no es precisamente lo que los judíos creían, sino que era un valle que estaba ahí cerquita, en donde se habían hecho distintos tipos de sacrificios a otros dioses. Entonces era como un lugar medio así como malo, oscuro, con mala fama. Esos lugares donde tus papás te dicen que no vayas, ¿no? Y además, ahí se quemaba la basura. Era el vertedero. Y había un fuego, literalmente, ardiendo siempre, porque quemaban la basura. Entonces, esto del fuego ardiente y que te echen ahí, era algo que era una imagen que no era como el infierno bajo la tierra, con el cachúo y todas estas cosas que salen en Condorito, sino que era un espacio real que era muy mal visto, que había fuego, que era muy hediondo, habían gusanos y había basura. Entonces la pregunta es, ¿quieres juntarte con la basura que arde? Porque si no sirves a Cristo, entonces te sirves a ti mismo y por ende no sirves al reino de Dios, entonces mejor que te tires a la basura porque no sirves. O entiendes que Dios espera más de ti. No espera que seas perfecto. Espera que hagas todo lo que puedas hacer en tus manos y que te superes a ti mismo y que no dejes que todas tus tentaciones y rivalidades dicten tus obras y por sobre todas las cosas, que no alejes a nadie de la misión, aunque no sea de los tuyos, aunque haga las cosas de una forma distinta a ti. Si es de Cristo, entonces también es de los tuyos. Por eso debemos cortar esa conexión con el pecado, esa conexión con nuestro orgullo personal. Porque si no, no hacemos la diferencia. Si estoy enojado con alguien durante 5 años, o 5 meses, o 10 años, y llevo 10 años echándole la culpa, ya como que fue, ¿o no? O sea, no me doy cuenta de que lo único que quiero es tener la razón y ya está. Es que él tiene que hablarme, ella tiene que buscarme, él tiene que... No, es que yo ya lo hice. ¿Importa eso? ¿Es una competencia a ver quién habla primero? No, el tema es cuál es tu madurez de fe. De eso se trata. No se trata de quién tiene la razón, no se trata de quién fue el que empezó. Ya fue, si ya pasaron 10 años, da lo mismo. ¿Vas a seguir peleando con gente solo por tu orgullo? Aunque el otro haya tenido razón o tú, da lo mismo. ¿Qué es más importante?
ser cristiano. Porque si Dios te perdona a ti, entonces, bueno, ¿no tendrás tú que quizás perdonar al otro aunque no se arrepienta? O sea, si se dan cuenta, en estas cosas siempre está nuestro orgullo por medio y le buscamos la vuelta, le buscamos una y otra vez esto de que no, es que él tiene que empezar, es que yo le hablé al final, es que no responde como yo quiero. Y a la larga, lo único que mostramos es nuestra incapacidad de amar al otro. Y no nos podemos seguir engañando en esto. No se trata de que vayamos al cine juntos al otro día. No, no, no. Significa que podemos arreglar las cosas como adultos, como cristianos, y no solo como aquel o aquella que tiene razón. Porque eso es hacer lo mismo que hicieron los discípulos. Usar la fe, usar nuestro poder cristiano, usar la misión, usar el amor para nuestro propio beneficio y orgullo. Y no para el bien en el reino de Dios. No para la conversión ni para la misión. Imagínense lo que se demoraron estos discípulos en entender de una vez por todas que ellos no son el centro del mundo. Y seguramente quizás algunos no lo entendieron hasta el final, hasta que murieron por ello. Porque el centro acá es Cristo. No soy yo, ni los discípulos, ni ustedes. El centro es Cristo. Y hasta que no lo entendamos, no vamos a poder hacer misión real, ni ser verdaderos cristianos y cristianas. Y la única forma de reconocer que el centro es Cristo es que nos alejemos, que cortemos la relación con aquello que nos aleja de Dios. Y no se refiere a las personas, se refiere a nosotros mismos. Que aprendamos a reconocer lo que nos aleja de Dios, lo que nos aleja del otro, para así cambiar y hacer lo que hay que hacer. Aunque no me guste, aunque me incomode. Pero la única pregunta aquí que podemos hacernos es, ¿somos o no somos cristianos? Entonces, si somos cristianos, hay una sola forma de actuar, hay un solo camino. Y ese es el perdón, el amor y el servicio. Y se acabó. Si no, seamos otra cosa. Porque el ejemplo que tenemos es de un Jesús que desde la cruz, desde el sufrimiento injusto y la muerte dolorosa, pide amor, pide perdón y habla de Dios. Necesitamos más que eso. El resto está todo aquí y aquí en nuestras oscuridades. Y para eso viene Cristo Jesús, a darnos luz. Y que con esa luz podamos cambiar nosotros para poder reconocer el reino de Dios alrededor nuestro. Pues que esa sea también vuestra propia experiencia de fe y que sea Cristo mismo con su poder y su luz quien ilumine nuestras oscuridades y nos permita ser los servidores, los amantes, los perdonadores más fieles de su reino. Que así sea. Amén.